Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar para hablar de temas de interés, de temas que nos competen con respecto a la salud, al bienestar de nuestros niños, de nuestros mayores, de nuestros adultos. Temas que, bueno, fuimos ampliando y que siempre lo hacemos en base a los pedidos, a las sugerencias y recomendaciones que ustedes nos hacen. Hoy, después de, digamos, varias veces habíamos hablado de hacer la posibilidad de este programa, bueno, finalmente lo podemos concretar. Hoy vamos a hablar de un tema más que importante y que ustedes los han pedido reiteradamente, que es hablar sobre los antibióticos, ¿no? Los antibióticos, que todos sabemos lo que, o por lo menos tenemos una idea de qué es un antibiótico, para qué sirve, cómo usarlo, cuándo no usarlo, pero vamos a darle un concepto global, los conceptos que todos debemos conocer, porque el antibiótico es un buen elemento usado en forma adecuada. Hoy incluso al programa lo empezamos a promocionar ayer, y me decía una televidente que para ella, y bueno, es su punto de vista y yo lo respeto, el antibiótico, el uso de los antibióticos era simplemente un tema comercial. Bueno, lo podemos también analizar y discutir. Para eso siempre es bueno contar con la opinión de un experto, ¿no es cierto? Una persona que prácticamente convive con los antibióticos, convive con las infecciones, que se preparó para eso. Por eso tratamos de que en el lugar adecuado esté siempre la persona adecuada. Hoy yo quiero agradecerle al doctor Gustavo Méndez, quien nos acompaña. El doctor Gustavo Méndez es médico infectólogo, como ustedes verán, es una persona joven, lo cual implica una buena preparación. Él es el jefe del Servicio de Infectología y de Control de Infecciones del Hospital Madariaga. Integra también el Comité de Infecciones del Sanatorio Boratti y desarrolla su actividad profesional también en el Sanatorio Boratti y en la Clínica de Ojos del doctor Cáceres Zorrilla. O sea que es una persona que está abierta a la comunidad, trabajando desde que vino a Posadas en pos del tema de los antibióticos y de las infecciones. Así que, doctor, gracias por venir. Es un placer tenerla acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, como decíamos, cuando más o menos hablamos de hacer el programa, uno abre un abanico muy extenso. El antibiótico es muy amplio, ¿no es cierto? Y acá en televisión el tiempo es muy tirano. Así que nosotros vamos a tratar de definir en este tiempo que tenemos, qué es un antibiótico, desde lo más básico, desde qué es un antibiótico, para qué sirve, cuándo usarlo. ¿Por qué? Porque así como el antibiótico sale de la prescripción de una receta de un médico, de un infectólogo, de un clínico, también el paciente tiene acceso a ir al mostrador de la farmacia y comprarlo, ¿no es cierto? O hasta en la góndola a veces. Entonces, bueno, comenzar por lo más básico en definir esto que nos preguntaba un televidente. ¿Qué es un antibiótico, no? Bueno, es lo básico para empezar a entender, digamos, parte de la especialidad que desarrollo. Los antibióticos son drogas como muchos otros fármacos dentro de lo que es la medicina tradicional, y que fundamentalmente se producen a partir de bacterias o de hongos. Actualmente se los puede producir en forma sintética o semisintética, y tienen la función de o destruir bacterias o detener el crecimiento de las mismas, que serían, digamos, una de las principales clasificaciones de los antibióticos. Aquellos antibióticos que son bactericidas, o sea que matan las bacterias, para decirlo en términos menos técnicos, sí, o aquellos que detienen el crecimiento de las bacterias y con eso también logran ayudar a controlar un proceso infeccioso cuando están indicados adecuadamente. Sí, perfecto. Es muy importante que hayas planteado el tema de qué es un antibiótico en el programa, porque cada vez más es una preocupación creciente, no solo en la comunidad médica, sino también en la comunidad en general, de cuidar los antibióticos, porque son cada vez más las bacterias resistentes a este tipo de drogas, y son menos las opciones de tratamiento que tenemos disponibles para enfrentar infecciones que muchas veces son severas, son graves y ponen en riesgo la vida de los pacientes. Bien.
¿Qué pasaba, doctor, antes de que hubiesen antibióticos? O sea, pues los antibióticos tienen una historia, comienzan a descubrirse en determinado tiempo y de ahí para atrás, ¿cómo se trataban las enfermedades? ¿Se moría la gente? ¿No se curaba? ¿Se usaban otras alternativas? Mira, uno lo que siempre tiene presente con respecto a los antibióticos es la aparición de la penicilina. Década del 40 es lo que marcó la era antibiótica moderna, se dice, más o menos 1936, 1940, el descubrimiento de Alexander Fleming, que fue el científico que la pudo, digamos, empezar a producir y a aplicar en seres humanos. Sin embargo, cuando uno lee en la historia de la medicina, 2500 años atrás ya se utilizaban determinadas sustancias que trataban de semejar la utilidad o la actividad de lo que es un antibiótico moderno, ¿sí? Desde mirra en la época de Hipócrates, sales de mercurio para tratar la sífilis, mucha medicación en China también se utilizaba para tratar heridas fundamentalmente, pero lo que cambió un poco el uso de los antibióticos fue la aparición de la penicilina. A partir de ahí empieza la producción de diferentes antibióticos, aparecen las sulfonamidas, posteriormente derivados de la familia de la penicilina, las cefalosporinas, la famosa cefalexina un poco más adelante. Sin embargo, si uno pudiera trazar imaginariamente una línea de tiempo, ve que a medida que fueron pasando los años y nos acercamos más a la década del 2000, vemos que esa producción y esa aparición de nuevos antibióticos fue descendiendo de manera muy notable, sobre todo los que son útiles o aplicables para cuidar la salud de los pacientes. ¿Hay algún motivo por el cual, digamos, veo que hay medicamentos que tienen que ser necesariamente prescriptos por un profesional, por un médico, y si uno no va con la receta no lo venden, como sería un psicotrópico, un estupefaciente? ¿El hecho de que una persona pueda ir a la farmacia y comprarlo así, es válido o estamos en el borde de la cornisa? ¿O estamos transgrediendo, digamos, algunas normas? Lamentablemente ese es un déficit un poco de nuestro sistema de salud, digamos. Así como se es rígido con otro tipo de medicaciones, debería tenerse la misma actitud con el tema de los antibióticos, porque uno muchas veces cree que el antibiótico es algo inofensivo para la salud de la persona, que o le hace bien o no le va a hacer nada, y sin embargo día a día nosotros vemos muchas veces complicaciones asociadas al uso irracional de los antibióticos, ¿sí? Variados efectos adversos, desde los efectos adversos más comunes que pueden tener, reacciones alérgicas, diarrea asociada a antibióticos, que permite el sobrecrecimiento, por ejemplo, de otras bacterias que hoy por hoy son muy comunes cuando hay un exagerado uso y mal uso de antibióticos, como el Clostridium, por ejemplo. Y la aparición, por supuesto, de bacterias que se van haciendo resistentes, ¿sí? O sea, uno cuando va a indicar un antibiótico y cuando un paciente lo va a recibir, yo siempre le digo a mis pacientes, usted pregunte para qué lo va a recibir y por qué lo debe recibir. Usted debe entender por qué tiene que recibir un antibiótico. Y es fundamental que eso lo tenga presente, porque también es una forma de exigirle al médico que está indicando un antibiótico de que se plantee si realmente ese paciente necesita o no ese tipo de medicación. Bien. Bueno, como yo te decía hoy y estos días que estuvimos hablando, empiezan a ingresar preguntas, no todas relacionadas con el tema, algunas no. Vamos a priorizar obviamente las que tengan relación con una persona que nos produce, se adelanta un poco a lo que vamos a hablar, pero podemos adelantar también. Doctor, si soy alérgico a la penicilina. Las veces que las recibí tuve desde una reacción muy grande donde me faltaba el aire y ahora generalmente me produce una especie de urticaria. ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro pueda usar la penicilina? En general, las reacciones de hipersensibilidad, sobre todo las relacionadas con las penicilinas y antibióticos derivados de esa familia, siempre uno cuando le pregunta al paciente, muchas veces nos ha pasado como médicos, si yo soy alérgico a la penicilina. Cuando uno indaga qué le pasó, no, tuve un poco de picazón en la piel, se me puso un poco roja. Hay diferentes grados o estadios, digamos, decimos nosotros. La reacción más grave es la que el paciente tiene un riesgo de vida porque puede tener una obstrucción a nivel del flujo respiratorio, a nivel de la epiglotis o laringe, que incluso en casos muy contados han requerido de que se tenga que ayudarlo con asistencia respiratoria mecánica, estar en una unidad de cuidados intensivos. En ese tipo de situaciones obviamente consideramos que es una alergia severa y no le podemos volver a reinstaurar el tratamiento porque es poner en riesgo nuevamente a ese paciente.
Hay situaciones en las cuales cuando no contamos con otras opciones terapéuticas se intentan desensibilizar al paciente, es Sí. decir, someterlo a pequeñas dosis, eso lo hacemos habitualmente con un alergista, con un inmunólogo, para que el paciente pierda esa hipersensibilidad y pueda recibir el tratamiento. Está bien. Pero lo recomendable habitualmente en esas situaciones es tratar de buscar otras opciones que hoy por hoy en general las tenemos disponibles. Sí. Yo te cuento mi experiencia de hace 30 años, ¿no? Cuando empecé a hacer la pediatría, había alergistas, o sea, cuando nosotros teníamos la sospecha o venía un paciente y nos decía, yo soy alérgico a la penicilina, quiero saber, nosotros lo mandábamos al alergista, el alergista le hacía una prueba y bueno, después nos mandaba una constancia si era alérgico o no. Después nos encontramos con que los alergistas dejaron de hacer esa prueba porque aparentemente la misma prueba podía desencadenar también un proceso o a lo mejor no. Hoy por hoy, ¿es factible hacer alguna prueba para saber si una persona es alérgica a la penicilina? Hay todavía situaciones en las cuales se hace la prueba subcutánea, sí. el desafío se dice. En general nosotros no la utilizamos. Indagamos sí los antecedentes del paciente, antecedentes de alergia, si alguna vez tomó derivados de penicilina oral o recibió algún inyectable de penicilina, sí. Y si ha tenido algún tipo de reacción con eso, y en base a eso tomamos la decisión de utilizar o no esa droga. Perfecto. Una pregunta para el doctor Méndez. Me dice, ¿por qué si los cuadros gripales son supuestamente producidos por virus, los médicos nos recetan antibióticos? Qué buena pregunta esa, porque la verdad que... No, es muy común de ver lo que pregunta el televidente, o sea, una pregunta muy lógica aparte. En general, la gran mayoría de los cuadros, o todos los cuadros gripales, están producidos por virus. Sí. ¿Sí? Si uno tienen la posibilidad de acceder al boletín de vigilancia epidemiológica, sí. En general los informa como una torta en la cual están distribuidos por frecuencia los virus, desde influenza, desde el famoso influenza H1N1, pasando por rinovirus, parainfluenza, metaneumo, coronavirus. Habitualmente, año tras año, se va describiendo algún nuevo virus respiratorio que puede ocasionar un cuadro gripal o simigripal. Sí. La utilidad del antibiótico en estas situaciones es nula, en cuanto a lo que pueda aportar de positivo. Sí. ¿Sí? Y puede aportar mucho de negativo, desde algún efecto adverso, diarrea, malestar estomacal, rash, o sea, una erupción en la piel, sí. Hasta favorecer la aparición de gérmenes resistentes. Pero la lógica en sí del televidente es a la cual yo adhiero, sí. Que es cuando uno tiene un cuadro gripal, la utilidad del antibiótico es nula, por lo tanto su uso no está indicado. Salvo que uno considere que el paciente ha tenido un cuadro gripal y que como complicación de ese cuadro gripal ahora hay un proceso bacteriano que viene por detrás. Cuando viene infección agregada. Exactamente. Eso nos ha enseñado mucho en el 2009 en adelante el tema de la pandemia de gripe H1N1. ¿Por qué? Porque se han visto que después de cuadros gripales se favorecía la aparición de infecciones por determinadas bacterias, entre sí. Ellas estafilococo, neumonías necrotizantes, por ejemplo. Sí. Pero no es lo habitual. Bien. Bueno, la otra cosa que quería preguntarle, doctor, es la siguiente. Si el uso, ¿qué inconveniente hay cuando uno asume que hay una enfermedad y que requiere un tratamiento antibiótico? Sea una infección urinaria, sea una amigdalitis, o sea una angina, sea una otitis, o sea un proceso infeccioso definido. Y el médico nos dice, bueno, le voy a dar un antibiótico y tiene que tomarlo 7 días, 10 días, 15 días. ¿Cuál es el inconveniente? Porque también sabemos que hasta nosotros, los adultos, por ahí nos cuesta completar un tratamiento. Entonces, ¿cuál es el inconveniente si a mí el pediatra o el clínico me dice, bueno, tenemos que tomar 7 días o 10 días de antibiótico, yo tomo 2 días, al tercer día me siento espléndido, quiero ir a trabajar y automáticamente corto la medicación porque me está dando una gastritis, porque no me cae bien? ¿Cuál es el riesgo que corro? Bueno, el primer riesgo es que si el episodio está perfectamente identificado como algo infeccioso, es que no tiene un tratamiento adecuado y por lo tanto va a haber altísima chance de una falla terapéutica, ¿sí? O la aparición de una complicación de ese proceso infeccioso. Por ejemplo, una neumonía que tiene un tratamiento incompleto, por más que sea viral, tiene la posibilidad de que esa neumonía progrese a un derrame pleural, a que se forme un absceso. La importancia de cumplir los tiempos justamente es porque son
tiempos habitualmente promedio, con los cuales uno considera que va a lograr controlar ese proceso infeccioso. Y lo mismo también la importancia de la frecuencia de la medicación. Me ha pasado muchas veces, uno le dice al paciente, tiene que tomar este antibiótico cada 12 horas y lo toma una vez por día, digamos, ¿no? Claro. Con lo cual también es otra forma de hacer un tratamiento de manera insuficiente. Sí. O sea, el antibiótico tiene que ser usado a las dosis correctas, el tiempo adecuado. Sí. Bien, y en cuanto a la famosa estabilidad esa de los antibióticos, por ejemplo, sobre todo hablando de chicos, ¿no? Pero también hay adultos que no toleran los comprimidos y toman jarabes. Cuando uno prepara el antibiótico, cuando uno lo prepara con agua mineral, con agua de bidones, con agua hervida, yo preparo la suspensión. ¿Cuánto tiempo puedo tenerla en uso o cuánto tiempo es viable esa solución? Con eso, lo más importante y por ahí lo más fácil es ver las recomendaciones del laboratorio. Habitualmente las drogas que vienen en jarabe para preparar en polvos para diluir con agua están diseñadas en pacientes pediátricos para durar un ciclo de tratamiento que habitualmente ronda entre los 5 a 7 días. ¿Sí? Siempre conservados bien cerrados, la gran mayoría de ellos tienen como requerimiento la refrigeración. Sí. Que lo que se recomienda habitualmente es puerta de la heladera en la heladera, no en otros lugares más fríos, que mantener que el envase siempre esté bien cerrado, porque eso también ayuda a la estabilidad, protegido de la luz, pero es siempre muy importante, si no le explica al médico cuáles son las recomendaciones de conservación, ver las recomendaciones que son muy claras y muy fáciles de seguir, y que habitualmente en las cajas los medicamentos están disponibles, digamos, como ayuda a memoria para el paciente. Correcto. Y ese antibiótico, una vez que fue utilizado, ya no me va a servir, aunque haya quedado la mitad del frasco, para una segunda oportunidad, si ha pasado el tiempo que me recomienda el laboratorio. El tiempo recomendado por el laboratorio, exactamente. Perfecto. Doctor, y una última pregunta antes de ir al corte, me parece importante. Me dice, hay una señora que nos pregunta, dice que a mi hija le han hecho el diagnóstico de fiebre reumática. Me dijeron que tengo que darle penicilina de por vida. Quiero que le pregunte al doctor si es tan así o cuál es el tiempo prudente para controlar la enfermedad. Bien, la fiebre reumática es una enfermedad que tiene un componente infeccioso e inmunológico. Sí. Y que como principal complicación tiene la afectación de las válvulas cardíacas. Es más, una de las principales indicaciones, muchas veces recambio valvular, que todavía la vemos muy frecuentemente en la provincia, es la enfermedad reumática de las válvulas cardíacas, ¿sí? Fundamentalmente de la válvula aórtica o la válvula mitral. Existen guías de tratamiento en las cuales hablan de la utilización de penicilina intramuscular, más o menos cada 3, cada 4 semanas. No son tratamientos de por vida, habría que revisar bien cuál es la indicación de este caso en particular y cuál es la situación en la que se encuentra, pero habitualmente son recomendaciones que van entre 6 a 12 meses. Requiere mucho control, sobre todo el cardiólogo, para ver en qué situación está la válvula cardíaca, cómo evoluciona eso a lo largo del tiempo, y sobre todo eso está más que nada diseñados esquemas de tratamiento y entre comillas de prevención para evitar lo que son las puseo, las recaídas de la reactivación de la enfermedad reumática. Perfecto. Bueno, estamos con el doctor Gustavo Méndez, infectólogo, estamos hablando sobre antibióticos, sobre cosas generales de los antibióticos. En el próximo bloque vamos a hablar un poco también de lo que es el uso racional, o sea, qué quiere decir usarlo en forma adecuada. Vamos a hablar un poco de si es importante que un centro asistencial tenga un comité de infectología. Vamos a hablar un poco también de qué son las infecciones intrahospitalarias, esas que le tenemos tanto miedo, ¿no es cierto?, cuando uno va a internarse a un sanatorio, a un hospital por una enfermedad y sale con otra. Entonces, tenemos algunas cositas para charlar con el doctor y ponerlo acá en aprietas. Así que nos tomamos 2 minutos, vamos a una pausa. Recuerden que pueden comunicarse, los mensajes están llegando vía WhatsApp, vía mensaje de texto, 376-453-3999, también vía Facebook. Y bueno, hay unas cuantas preguntas para el doctor a partir del próximo bloque. No se vayan, ya volvemos, ¿eh?